El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A los primeros cristianos les tocó vivir su fe en medio de muchísimas dificultades. Pero las dificultades que ellos tenían no provenían de afuera, sobre todo las más complejas para ellos, sino dentro de la misma iglesia, porque se presentaba en la debilidad de muchos de sus mismos hermanos por el modo que tenía cada uno de percibir la fe, de vivirla y de enseñarla. Dos corrientes muy fuertes se levantaron ya en los primeros tiempos de la predicación apostólica. Digo apostólica porque fue en vida de los apóstoles, incluso en el contexto en el que predicó el apóstol San Pablo. Los judíos que se convertían a Cristo y provenían de ese ambiente judaico, y entonces ellos tenían pues el hábito de todas las leyes, las prescripciones que tenían los fariseos, que tenían los escribas, porque en ese ambiente habían vivido durante muchos años, y cuando conocen a Cristo acogen el Evangelio, pero siguen algunos de ellos apegados a estas normas, a estas leyes, y son los que encontramos hoy en el Evangelio preocupados por que los apóstoles al lado de Cristo toman el día sábado, que es ilícito hacerlo, pues del campo, del trigo, toman trigo, trabajan, lo muelen y comen de él. Eso estaba prohibido por la ley. Cuando San Lucas escribe este evangelio, lo escribe precisamente porque se están presentando estas situaciones al interno de la comunidad cristiana, y algunos judíos convertidos al cristianismo comienzan a sofocar a otros hermanos. Y por eso San Lucas evoca esta situación, evoca este acontecimiento, esta anécdota que habían vivido los discípulos con Cristo, y quiere decirles a estos que se pegan del legalismo que sí es permitido, que todo lo que Cristo nos permita dentro del Evangelio es lícito hacerlo, porque Cristo está por encima del sábado, porque Cristo es la expresión de la ley suprema y porque el conocimiento del Señor es el que da la verdadera libertad a todos, y por eso un cristiano se debe sentir libre en la medida en que conozca profundamente al Señor. Se presentó otra situación ya al otro extremo, y eran los paganos convertidos al cristianismo. Los paganos eran sin ley, todo les parecía bueno, y entonces muchos de ellos que no acogían con rectitud el Evangelio
se querían permitir toda clase de situaciones de la carne y decían que todo era permitido, que Dios todo lo toleraba y que Cristo todo lo toleraba. A los apóstoles, al mismo San Pablo, le tocó predicar el Evangelio y vivir la fe en estas situaciones. Y había algunos que fornicaban, entonces decía que la misericordia de Dios era tan grande y que el amor de Cristo era tan grande que también permitía la fornicación. Y por eso escuchamos más de una vez a San Pablo hablar en sus cartas que nadie vuelva a eso. Algunos, por ejemplo, se desaforaban con el licor hasta embriagarse y decían que Cristo permitía eso, que eso también porque el amor de Dios y la misericordia y la compasión de Dios eran tan grandes que permitía todo eso. Y por eso San Pablo advierte y dice: cuidado con las borracheras, cuidado con tantos excesos. Son dos extremos en los que siempre ha vivido la Iglesia, siempre hasta hoy. Los extremos de los legalistas que comienzan a ver pecado en todo, y el extremo de los libertinos, ¿sí?, del liberalismo. El Papa, creo que fue León XIII, escribió una encíclica precisamente hablando de la naturaleza de la libertad, tanto humana como cristiana, para condenar el liberalismo. El liberalismo permite todo. Hoy, por ejemplo, está de moda en algunos católicos decir que se puede votar por ciertos candidatos y propuestas políticas que, aunque afectan los principios morales y afectan los principios de la fe, eso es permitido. Estos hacen parte de este extremo del paganismo convertido al cristianismo, que quieren poner a Cristo como un libertino aceptando todo. El Papa León XIII condenó esa tendencia en la Iglesia. Eso se llama liberalismo. Y los cristianos estamos imposibilitados para aceptar ese extremo en la fe. De hecho, el Concilio Vaticano II de la Gaudium et Spes viene a hacernos la advertencia, porque sigue en continuidad con aquella advertencia del Papa León XIII, e incluso la Gaudium et Spes es mucho más específica en decirnos: vean, pongan cuidado, ya han pasado tantos años y ahora esto se va a manifestar de esta manera. Luego vino el Papa Juan Pablo II y desenmascara muchísimo más detalladamente este tipo de cosas dentro de la Iglesia. Lo hizo Pablo VI y lo hizo mucho más claramente el Papa Benedicto XVI. Todo esto para decirles, queridos hermanos, que estas tendencias no han muerto dentro de la Iglesia, que estos espíritus que sofocan la fe y ponen en peligro la fe que se nos predicó, que se nos anunció, que se nos dio el día del bautismo, siguen vivos hoy dentro de la Iglesia y trabajan en la mentalidad de muchos católicos, y en muchos de ellos ya se han arraigado en sus corazones y en sus conciencias y están allí. Y esto se entremezcla, incluso estos extremos se entremezclan entre sí. Esta gente que no vive en la fe que San Pablo le está pidiendo hoy a los colosenses, que deben estar cimentados y de la que no se pueden dejar mover, de la que no se pueden dejar quitar. Este tipo de personas se mueven de un extremo al otro, pero nunca viven en esta fe que ponen como centro a Cristo, que ponen como el equilibrio de todo al Señor, que ponen como el justo medio al Señor, que pone como absoluto al Señor, y sobre todo en la Eucaristía. Uno se queda profundamente asustado. Yo, como sacerdote, me quedo profundamente impactado. Alguna vez asistí a una parte, me pidieron celebrar una Eucaristía, y yo fui, pues, con toda la alegría y la disponibilidad de mi corazón a celebrarle la Eucaristía a estas personas, porque pues seguramente no es tan fácil conseguir sacerdote un día domingo para celebrar Eucaristía en algunos eventos que se realizan dentro de la Iglesia.
y yo me fui a celebrar la Eucaristía con mucha alegría. De hecho, ese día tenía celebración acá, mi superior me dijo, y yo le dije, pues yo tengo compromisos el domingo, pero no importa, yo voy y le celebro la Eucaristía porque es la Eucaristía dominical. Y están seguramente pidiendo porque es el centro para ellos de toda la actividad, el retiro que están realizando, el evento que están realizando, la actividad que están realizando. Entonces yo me voy a esforzar un poquito y puedo celebrarle la Eucaristía. Yo termino de celebrar Eucaristía aquí el domingo y me voy para allá. Me escriben y me dicen, padre, sabiendo que sabían todo esto, el esfuerzo, y me dicen, padre, ¿será que yo les di una hora, que era la hora en que podía, no podía en otra, por los compromisos? Y me dicen, padre, ¿será que no puede mover la Eucaristía para otra hora? Y yo dije, si para ellos lo más importante es la Eucaristía, más un domingo, ¿qué es tan difícil conseguir sacerdote? Porque es evidente, no porque los sacerdotes sean perezosos un domingo, sino porque tienen mucho trabajo. Y yo dije, ¿pero por qué? Yo dije, seguramente, pues, no es lo más importante. No es lo más importante. Y me había dado cuenta que tenían una cantidad de actividades organizadas y no era ningún problema cambiar algo. Si la Eucaristía era lo más importante, yo me estaba sacrificando, era el único espacio que tenía. Dije, pues bueno, yo no puedo, pues seguramente si habrá otro sacerdote que pueda, pues que lo consigan. Entonces les escribí con mucha decencia y les dije, no puedo, solo tengo esa hora. Y les pido que me confirmen rápidamente porque aquí viene gente a confesarse. Pues tampoco puedo dejar a la gente sin el sacramento de la penitencia. Entonces ella me dice, no padre, sí, perfecto. Yo llego a ese lugar y me encuentro con algo tan doloroso. No todo lo que brilla es oro, y todo el que dice amar la Eucaristía verdaderamente la ama, y todo el que dice tener a Jesús como el centro de su vida, lo tiene como el centro de su vida. Lo que yo viví ese día allí fue una cosa dolorosísima, muy dolorosa. Y lo más doloroso fue la decepción de ver que a veces los católicos nos llenamos la boca para decir que la Eucaristía es lo más grande y predicaciones van, predicaciones vienen, lágrimas van, lágrimas vienen, emociones van, emociones vienen, pero a la hora de manifestar una fe verdadera en la Eucaristía, somos incoherentes. Si la Eucaristía verdaderamente es lo más importante, ella no puede ser la Cenicienta. Si verdaderamente yo creo que Cristo está ahí y que esa es la máxima revelación del amor del Padre y que ese es el objeto de mi fe, de mi esperanza, de mi amor, porque así lo debe ser, yo no tengo que darle prioridad a ninguna otra cosa más que a la Eucaristía. Pero yo sí he visto cómo hay gente que llega a un instrumento con dones y carismas y salen corriendo. No importa sagrario, ahí no importa santísimo, ahí no importa templo, ahí no importa altar, ahí no importa la referencia litúrgica que nos vincula directamente con el Señor, todo se olvida, con tal de ir a adorar a una criatura, con tal de irle a darle el culto de Dios a una criatura. Padre, es que tiene muchos dones, pero es que a ti se te olvidó quién fue el que le dio esos dones. Hay que alabar al dueño de los dones, no a quien administra los dones. Y la fe que San Pablo hoy está pidiendo a los colosenses, que es en la que deben permanecer, es la fe que reconoce inmediatamente al Señor de los dones, al dueño de los dones, a la fuente de los dones que es Jesús Eucaristía. En estos 2000 años la Iglesia siempre ha dado testimonio de que para ella lo más importante es la Eucaristía, que el centro de su vida es la Eucaristía, que la cumbre de su vida es la Eucaristía.
Y basta repasar una a una la vida de todos los santos reconocidos y canonizados por la Iglesia para darnos cuenta de ello. En esa Eucaristía a mí me pasaron cosas tremendas, muy tremendas, que yo jamás me imaginé que me iban a pasar. Fue como un levantar, el Señor llegó y ante mi vista levantó el tapete para que viera todo lo que había debajo de ese tapete. Porque por encima era un tapete hermosísimo. Usted ese tapete por encima lo veía brillando con perlas preciosas. El oro brillaba, la plata brillaba, de lo hermoso que se encontraba. Pero era pura apariencia de piedad. Era pura apariencia de fervor. Era pura apariencia de vida cristiana, no era real. Cuando el Señor, porque lo hizo fue el Señor, sin que yo fuera buscando eso, cogió y levantó el tapete y me dijo, mijo, mira lo que hay acá. Yo me quedé profundamente impactado. Si el Señor nos desviste en estos momentos ante todo el mundo, ¿qué podrán ver nuestros hermanos en nuestro corazón? Si nos desviste ante los demás y quedamos en evidencia ante todos, ¿qué van a ver los demás? ¿Verdaderamente en nuestra vida privada ha habido pureza? ¿Ha habido un profundo respeto de esta creación, de este templo de Dios, tanto en la dimensión afectiva o sexual, para saber que mi opción radical, la opción de mi fe, de mi amor, de mi esperanza es Cristo? ¿O en lo oculto yo hoy hago cosas que van en contra de este templo, en contra de mi dignidad como persona? Yo lo he contado varias veces y no sobra repetirlo. Yo tuve una lección muy grande cuando estudiaba filosofía. La comunidad me envió a formarme en uno de los seminarios de la diócesis. Yo allí llegaba temprano, trataba de llegar a las 5 de la mañana al Santísimo, y yo siempre veía una cosa muy impactante cuando llegaba. Encontraba en el Santísimo una persona de rodillas, delante, y el Santísimo expuesto. Ese era el icono que ambientaba la introducción de mi oración cuando llegaba. Y era un sacerdote, y eso a mí me admiraba. Yo no tuve mejor enseñanza en ese primer año de filosofía que eso, ver a un sacerdote de rodillas con Jesús expuesto. Eso era admirable para mí. Y yo creo que fue un regalo de la Virgen, a través del cual ambientó los inicios de mi formación filosófica. De hecho, a ese sacerdote se le notaba mucho en la celebración eucarística lo que hacía allí en silencio. Ya después, más tarde, comenzaban a llegar más gente, pero ese era el icono que encontraba. Un día ese sacerdote nos reúne a todos los seminaristas y estamos allí, y manda a pedir, era un día de mañana muy frío, manda a pedir que le traigan un cáliz de la sacristía. Traen un cáliz de la sacristía y saca una botella de aguardiente. Saca la botella de aguardiente, llama a uno de los seminaristas y le dice, ¿me haces un favor, me sirves un traguito de aguardiente en esta copa? Y el seminarista se asustó. Se asustó muchísimo. Era su superior. En obediencia le estaban pidiendo que le sirviera un trago en esa copa. Era el cáliz en el que nosotros veíamos que se consagraba, por lo menos no todos los días porque habían varios cálices, pero varias veces habíamos visto que ahí se consagraba el vino, la sangre del Señor. Y entonces el seminarista se queda como en shock y el padre vuelve y lo mira seriamente y le dice, me haces un favor, me sirves un trago en esa copa que tengo mucho frío, sobre todo para calentar mi garganta y para calentarme un poco. Tampoco lo estaba pidiendo para nada malo, ¿sí?
no era para embriagarse ni nada de eso. El fin de él era como calentar un poco su garganta y calentarse por el frío. El seminarista se queda más en shock y no es capaz ni de responder, ni hace nada. Soy tu superior. Sírveme un trago, no es nada malo lo que te estoy pidiendo. En obediencia, sírveme un trago. Algunos laicos manipulan la obediencia. Miren, yo tengo voto de obediencia. Es muy diferente la obediencia de un religioso por voto a la de un laico, de cualquier otra persona, porque nuestra obediencia también tiene un compromiso legal muy fuerte dentro de la iglesia. Tanto que una desobediencia voluntaria de un religioso es gravísima. Y aquí nos enseñaba nuestra superiora, que fue 44 años religiosa en la Compañía de María, que nunca, ojalá nunca nos tocara decir, exigir la obediencia en virtud de ella misma, porque eso es gravísimo. Nunca vayan a hacer eso, porque eso solamente se utiliza cuando una persona se rebela abiertamente contra los mandamientos de Dios, contra la voluntad explícita de Dios. Hay laicos que manipulan a la gente con esto, la explotan. Esto no se hace, es gente que no sabe lo que hace, o está enferma psicológicamente, o no tienen conocimiento de los fundamentos de la fe, y ni aun por ignorancia, ni por esos casos, uno debe someterse a esas órdenes. Por esto que les voy a contar. Total, el seminarista ni en atención a la obediencia que le estaba reclamando su superior lo hizo. Y le dijo, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no me obedeces? Delante de todos, estábamos ahí, yo creo que más cerca de 90 seminaristas. Y le dice, yo no puedo hacer eso. Asustado, temblando con susto, pero le dijo, yo no puedo hacer eso. ¿Y por qué no puedes hacer eso? Porque ese cáliz es consagrado, separado para el altar. Eso a nosotros nos lo enseñan muy bien en la liturgia. En un altar no se puede almorzar. Donde se celebra la misa no se pueden servir copas de gaseosa ni nada de esas cosas. Los manteles de la Eucaristía, los purificadores, no se pueden utilizar para otra cosa más. Son elementos separados para el culto eucarístico, y menos en un cáliz que se bendice y se separa solamente para el culto, se puede utilizar para cosas de este tipo. Tiene que ser algo que supere esta prescripción o esta separación para el culto a Dios. Por ejemplo, hay momentos de pandemia muy fuertes donde la vida de las personas está en peligro y no tiene refugios donde tener personas enfermas y todo eso por la pandemia y porque la gente está a punto en torno a la defensa de la vida humana. A muchos sacerdotes que les tocó hacer en Europa en tiempos de la peste negra, recoger el Santísimo del templo, sí, recoger todo lo sagrado, llevarlo a otro lugar sagrado y prestar los templos para atender a la gente que estaba a punto de morirse. Es lo que dice el Señor hoy, que hay cosas que están por encima del sábado y la vida humana está por encima del sábado. Pero aquí en esto no aplicaba, ¿sí? Entonces el seminarista se resiste, se rebela y no obedece. Y vuelve y le dice, ¿y por qué? Dice, ¿por qué ese cáliz fue separado solamente para la sangre del Señor? El padre lo mira con mucha bondad y compasión y le dice, qué buenos criterios tienes. Este es un joven que hoy es sacerdote, un hombre bueno. Y este hombre tenía los fundamentos firmes de la fe, porque no apostó, ¿sí? No apostató por miedo, incluso hasta lo podían echar, ¿sí? Pero no se dejó, y él no sabía, esto lo hizo, a este padre le gustaba hacer ese tipo de cosas a veces, no hacía ese extremo, él era muy dinámico, pero nadie se imaginaba que iba a hacer esto.
nadie. Y entonces, qué bien, quería darnos una lección a todos. Y dice, si este cáliz es sagrado, que no se debe utilizar muy bien para eso, no se debe utilizar, cuánto más sagrada es la vida de ustedes y sus corazones. Y comenzó a darnos una enseñanza de lo que es el templo del cuerpo del corazón. Y nos decía, ¿qué ven ustedes con sus ojos? ¿Qué se imaginan ustedes con su imaginación? ¿Qué le están metiendo a su memoria? Hay gente que habla, hoy existe esa capacidad. Yo me impacté mucho en el contexto de las elecciones presidenciales, y ya lo digo aquí de manera más detallada, con personas que les decía antes de que optaran, y yo se los advertí antes ya de manera privada. Y alguien me escribe y me dice, padre, me escribes que solamente son algunas propuestas, pero no son tan graves, las otras son mejores. Y de las que no eran tan graves, me manda y me dice, padre, mire, es matrimonio igualitario. Y yo le dije a esa persona, tú predicas sobre la pureza, hablas de la castidad. Yo te he visto hablando de la castidad, enseñándole a otros a vivir en pureza y castidad, y dices que el matrimonio entre dos personas no es tan grave. ¿Con qué cara te vas a aconsejarle a las personas? Yo sé que lo hacía. ¿Con qué cara te vas a decir a hablarle a las personas de la pureza y la castidad? Y estás motivando a que vote por alguien que promueve el desorden sexual y afectivo, que es ilícito. Los católicos de hoy, muchos, ya no saben qué es lícito y qué es ilícito. El liberalismo les dice que lo que es pecado es lícito. Y el legalismo les dice que lo que no es pecado, es pecado. Y estos dos emigran en esos dos. La gente hoy, muchos de estos, emigran en los dos extremos. Porque el legalista, tarde que temprano, termina cayendo en lo que él condena. Porque debajo de ese legalismo hay un pecado más grave, que es el pecado de soberbia. Y el diablo lo alimenta para hacer caer a las personas en eso. Los que legalistamente se ponen a mirar una vida cristiana, como decía el Papa Francisco estos días, del ombligo para abajo, solamente, porque como que la moral no es solamente es del ombligo para abajo y del ombligo para arriba no hay moral, ¿sí? Eso le pasa a mucha gente de esta, van y defienden la pureza sexual y afectiva, pero sobornan al Estado, sobornan a los policías de tránsito, viven en su ambiente económico de manera ilegal. A la hora de pagar impuestos, hacen todas las maniobras para no pagarlos. Pero son puros. Y nos recordaba el Papa Francisco en una intervención de un convento. Por allá creo que era en el Renacimiento. Se decía puros como ángeles, pero soberbios como demonios. La moral cristiana es íntegra, de la punta de los pies hasta la punta del cabello. No es una moral de partes, de circunstancias, de proporciones. No. Y hay católicos que le están enseñando este error a la gente y saben a dónde la llevan, al pecado. Esta pobre gente se hace esclava del pecado, porque saben, esta pobre gente no es capaz de luchar con la tentación. Se debilita su voluntad. Se debilita su inteligencia, se debilitan las fuerzas sobrenaturales internas para luchar contra la tentación y no son capaces de resistirla. Y por eso San Pablo hoy le advierte a los colosenses que estén firmes, inamovibles en esta fe, que no se la dejen quitar, que la medida nuestra es Cristo, ahí tenemos la garantía. Cuando nosotros dependemos totalmente de la palabra del Señor, de la Eucaristía, de Cristo, solo de Cristo, nuestra vida es muy tranquila y serena frente a cualquier amenaza. Padre, ¿a usted no le da miedo? A mí me da miedo que deje de orar, eso sí me da miedo.
A mí me da miedo que mi oración y mis tiempos de oración con el Señor sean para pensar en otras bobadas y no por el Señor. Eso sí me da miedo. A mí me da miedo que me venga a orar, a hacer la liturgia de las horas, que venga a la Eucaristía y esté pensando en otro tipo de cosas menos. Eso sí me da miedo, porque yo ya sé que eso es crónica de una muerte anunciada. Yo ya sé que si yo no vivo íntimamente, profundamente, la Eucaristía, la adoración eucarística, mis oraciones, el rezo del Santo Rosario, yo ya sé qué va a pasar. Por eso no basta solamente venir a la misa. La fe cristiana, la esperanza cristiana, la caridad cristiana, también nos pregunta y nos exhorta, ¿cómo estamos en la misa? Porque gente que vaya a misa va mucha, y el diablo los acompaña. Hay gente que hace los planes para ir a la misa diaria, y el primero que se pone feliz para salir con ellos es el demonio. Al diablo con este tipo de personas le gusta ir a misa, porque las trae a misa y las tiene entretenidas en una cantidad de cosas, y él es feliz porque como eso lastima al Señor. Y el diablo ya tiene hoy poder hasta para subir al altar y lastimar al Señor. Porque cuando la libertad humana está lastimada, él puede hacerle mucho daño al Señor. Cuando la voluntad humana está viciada, él puede hacerle mucho daño al Señor. Cuando la inteligencia humana está afectada por el error, él puede hacerle mucho daño al Señor. Y entonces a este tipo de personas el diablo no las va a alejar de la misa, las va a empujar, porque allí se puede burlar más abiertamente de Cristo. Por eso la espiritualidad católica no le apunta a lo externo, nunca. La Iglesia nunca le ha apostado al externo, porque Cristo nunca le apostó al externo. Ay de ustedes fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera están bien blanqueados, bonitos, bellos, por dentro tienen corrupción y podredumbre, huelen apestosamente. Ay de ustedes fariseos, que se ponen cosas externas, vestimentas externas. Es que nada diferente a lo que a Cristo le tocó vivir, nos está tocando vivir a nosotros. Católicos de vestimentas, de filacterias, ¿sí? Y parece que hoy está de moda, ¿sí? Entre más signos externos hayan, de católico, de religioso y piedad, parece que se es más católico. ¡Ay, qué belleza, Padre! ¡Qué hermosura, Padre! ¡Mire esa belleza! No todo, hay que aprenderle a los sabios que dicen que no todo lo que brilla es oro. Eso hay que verlo en el tiempo. La carta a los Hebreos nos dice que hay que mirar el desenlace de su vida. Escuchen bien, lo dice la palabra de Dios y es un criterio que tiene la Iglesia. Hay que mirar el desenlace de su vida. Por eso la Iglesia, cuando inicia un proceso de canonización, lo primero es que hace una investigación bien compleja, ¿sí? Pero hoy está de moda canonizar a la gente antes de tiempo, ¿sí? Ponerle floreros y ya está, reconstruirle oraciones y peticiones y preces, ¿sí? Antes de tiempo. ¿Qué daño hace la gente con este tipo de adulaciones? ¡Qué daño tan grande! Hoy, dentro de la Iglesia Católica, hay tendencias sectarias, tipo protestante, bien organizadas, como lo organizó Lutero, porque fue bien organizado, fue muy organizado, y esta gente es recalcitrante, ofensiva, muy ofensiva, porque el fundamentalista es así. Eso sí, no crean que Lutero alguna vez pensó que estaba haciendo algo malo. No, estaba convencido. Dijo, todos los que me critican me persigan. Yo soy la víctima de ellos. Y eso lo motivaba. ¿Quién creyera? A Lutero eso lo entusiasmaba para seguir entregándose al error que se había entregado. Vea cómo me persiguen, todos me persiguen. Esta gente son las víctimas.
Bueno, menos mal nosotros en la doctrina católica conocemos una sola víctima. Solo es uno. Se llama nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás somos victimarios del Señor. Es la única víctima propiciatoria. Se ofrece aquí en la Eucaristía. No hay más. Pero esta gente son víctimas. Son víctimas. Todo el mundo los persigue. Y necesitan solidarios para que no los persigan tanto. Y si alguien les hace una corrección es porque no los quiere, ¿sí? Y resulta que dice la palabra de Dios que todo buen padre corrige a su hijo. Nuestra fundadora fue una mujer estupenda. Más de una vez a mí, sí, iniciando el proceso, me mandó a recoger la maletica. Cuando me había centrado en mi ego, iba como víctima, sí, no como victimario, sino como víctima. Mijito, si quieres te vas, para que no sufras tanto. Así. Eso lo solucionaba rápido, sin dar vueltas, sí. Tanto me sirvieron a mí esas cosas. Yo iba a buscar allá un consuelo. Mijito, con esa bondad de ella, si quieres te vas. Aquí las puertas de la casa están abiertas. Si te quieres quedar, bienvenido sea, pero no me tientes en su propio ego, mijito, no. Porque es que hay una sola víctima y es nuestro Señor, mijito. A nosotros nos llamaron a consolar al Señor. Una vez un hermano fue y le dijo, madre, es que yo también tengo derecho a esto. Mijito, aquí el único que tiene derecho es el Señor y la salvación de las almas. Nosotros no vinimos aquí a reclamar derechos. Y da la casualidad que esos son los que perseveran, ¿sí? Pero este tipo de católicos hoy para nada de corrección, ¿sí? Eso es un problema, ¿sí? Entonces Dios no puede corregirlo, ¿sí? Dios tiene que ya hacerles unos pedestales para hacerles culto él mismo, ¿sí? Y anulan la posibilidad correctiva desde el amor de Dios. Lutero hizo eso. Y Lutero se creyó la víctima de la Iglesia Católica y se la hizo creer a los demás. Y les dijo que es que solamente lo perseguían y que ellos estaban equivocados y que eran arrastrados por el demonio. En cambio David, cuando llega Natán y le dice, fallaste, tú fuiste un perverso injusto. Oh Dios, misericordia Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. De las experiencias más lindas que yo, el padre Omar, he tenido con mis superiores, han sido las correcciones, ¿sí? Porque me han mandado con la cabeza entre las patas. Y el egoísmo bien subido, vaya reprochando y levantado. Menos mal, he caído en la suerte de venir donde el Señor, que se lo sabe poner a uno en su sitio, ¿sí? O de encontrarme con personas muy buenas y sensatas que me saben poner, no, ay sí padre, pobrecito, tanto daño que nos hacen a nosotros los consagrados y los sacerdotes, pobrecito, si usted es la víctima, nos matan, padre, usted tiene que ser humilde, padre, eso es soberbia, yo tengo gente a mi alrededor así, y qué tanto bien, porque eso se me baja así, vea, rapidísimo. Yo sí, es verdad, Señor, ¿para qué me pongo a pelear? Sí. Y ya se acabó el problema. Es que yo, gracias a Dios, no soy todavía, pues, yo quisiera ser perfecto, el Señor me llama a ser perfecto, todavía soy un pobre débil, con necesidad de purificación y encontrar la misericordia del Señor. Por eso vengo todos los días a la Eucaristía. Sí, yo vengo como el primer necesitado. Y todos los días siempre encuentro, Señor, necesito tanto. Vengo al Santísimo por eso. ¿Sí?
La fe, el centro de nuestra fe es Jesús. Mire, hay gente muy enferma. Todas estas patologías psicológicas hoy, psiquiátricas, son patologías y son enfermedades del egoísmo, del amor propio. Porque cuando uno se encierra en sí mismo, a uno el mundo todo se le encierra. No hay nada más terrible que darle culto al ego, eso enferma a cualquiera. Doblegue el ego delante del Señor y comience a pedir la misericordia para que vea. Y eso comienza a llegar paz. Y es una fuerza interior por allá que lo levanta a uno. Pero el que le gusta vivir para sí se enferma. Las patologías psicológicas que son demandantes. Yo atiendo psicólogos, ¿sí? Y estudiantes de psicología y les pregunto, ¿y cómo está hoy la demanda en las decanaturas de padre? No hay cupo. No hay cupo en las decanaturas de psicología. Los psiquiatras, yo he hablado con psiquiatras y me dicen, no, es que no hay, las citas son espaciadas entre 6, 7, 8 meses, ¿sí? La gente está entrando, pero eso es puro amor propio. ¿Por qué? Porque Cristo es la medicina para todo. Si nos salimos de nosotros y vamos a Cristo, Él le da sentido a nuestra vida. Los pobres psicólogos tienen, bueno, pobres y no pobres, porque hay algunos que les gusta explotar a la gente, ¿sí? Y bien caras que son esas citas. Hay algunos que son honestos y dicen, bueno, usted tiene que conseguir. Aquí ha venido gente, padre, vine porque el psicólogo me dijo que necesitaba ayuda de un sacerdote. Aquí yo los he atendido. ¿Sí? Yo te voy a ayudar, dos citicas te ayudo para orientarte, pero tú tienes que tener un director espiritual. Hablaba yo, porque aquí viene mucha gente, profesionales de la salud, muchos, ¿sí? Vienen gente, entonces me decía una especialista en este campo neurológico y psicológico, me decía, padre, que le conté yo, estábamos teniendo una conversación, le conté que en pandemia yo atendía en confesión al padre, qué bien tan grande. Porque es que nosotros desde el campo científico sabemos que eso es fundamental. Pero bueno, hoy atendamos a lo que nos dice San Pablo. Hay que encontrar el centro de nuestra fe. Es Cristo Eucaristía, en los altares, en los sagrarios. Es Cristo en el corazón de la Virgen. Hay que encontrar rápidamente el objeto de nuestra esperanza cristiana. Es Cristo, su palabra. Yo le digo a la gente, usted tiene mucho, padre, tengo mucha ansiedad, mucha depresión. Coja los salmos, póngase a orar con los salmos y verás. Todos los días. Y busque salmos bien bonitos que le motiven la esperanza para que vea que sale de esos cuadros de ansiedad, de esos cuadros depresivos, de esos cuadros de angustia. Es que la palabra de Dios es la medicina, ¿sí? Es la medicina que nos saca siempre. Vaya la palabra de Dios, el objeto de nuestra caridad es la palabra de Dios y Jesús Eucaristía. Pidámosle al Señor que nosotros, en este momento en el que el Señor nos está queriendo mostrar la medicina, la solución, que es Él mismo, lo atendamos rápidamente y no nos tardemos y no nos dejemos engañar por conocimientos vanos, tontos, que lo único que hacen es desviar a la gente y dejarla más mal. Padre, es que este Padre sabe demasiado, Padre. Si el Padre sabe mucho, la va a llevar a la Eucaristía, lo va a llevar a la Eucaristía y lo va a llevar al Sagrario. Lo va a llevar a depender del corazón de la Virgen. Ahí se mide si sabe bastante o no. Si lo hace depender de otras cosas, ese no sabe mucho. Ese está lleno de conocimiento del mundo, intelectual. Eso no sirve. No sirve. A nosotros nos sirve los que nos lleva una experiencia con el Señor, a salir de la vida de pecado, a salir de la esclavitud del mundo, a salir de toda atadura. Eso nos sirve. Lo demás es basura, no sirve. Y vayan, mediten Filipenses 3 para que vean que para San Pablo todos esos conocimientos son basura. Todo lo considera peso muerto en eso tan extraordinario que es conocer a Cristo el Señor, y por Él desea perderlo todo, entregarlo todo. Padre, vea, no es que a mí me ha ayudado mucho ese padre y cada vez estás más ansioso, más ansiosa. ¿Te ha servido? No te ha servido para nada.
Cristo nos libera de esa esclavitud, de esos cuadros. Padre, es que vea todo lo que me ha ayudado a mí, esa persona que ha orado por mí, 10, 20 años orando por ti y sigues cayendo en el pecado, no te ha servido. Todavía no has conocido el fundamento de la fe que te libera del pecado. No te ha servido, no sirve, eso es basura. Basura. Porque Cristo da una capacidad sobrenatural para no caer en el pecado. Padre, es que me ha servido mucho estar en este grupo. Ay, ¿cómo vas con tu vida, con tu relación con el... No, Padre, pues todavía ahí esclavo a la pornografía, masturbación, todavía esclavo a estos pensamientos y a veces con... No te ha servido para nada. No te ha servido porque Cristo nos liberó. La fe de los colosenses es una fe de esperanza, una fe de amor, una fe de confianza. No te ha servido para nada. Padre, sí me ha servido mucho. He conseguido platica, mis negocios. Sí, pero tu vida, tu relación, tu vida de gracia, ¿todavía sigues cayendo en el pecado? No te ha servido para nada. El verdadero conocimiento de la fe nos libera del pecado, nos libera de toda esclavitud, nos libera de toda atadura al mundo. No te ha servido, eso no sirve. Date cuenta, mediten Filipenses 3 para que se den cuenta qué es lo que sirve. Lo que sirve es lo que nos libera del mundo, del pecado, nos hace libres, hijos de Dios, felices, gozosos y deseosos de la vida eterna rápidamente. Pero si todavía tu corazón no se emociona con eso, es todavía esclavo, esclava. Todavía no experimenta la libertad de los hijos de Dios. Perdóname ser tan directo, pero no eres esclavo sometido. Quien se hace dependiente de este mundo, se hace dependiente de sus pasiones, se hace dependiente del pecado, es un esclavo, no es un hijo de Dios. Pero no porque Dios quiera eso, porque tú lo quieres. Dios te quiere libre, te quiere viviendo como hijo. San Pablo se lo dice a los colosenses: ustedes ya alcanzaron esa libertad. Vivan, permanezcan, no se la dejen quitar. Si esas experiencias de fe no te han servido para estar libre del pecado, todavía no has llegado a la libertad de los hijos de Dios. Todavía no has llegado al conocimiento del amor de Dios que excede todo conocimiento. Y en eso debes medir el conocimiento que tienes del Señor. Ah, no, Padre, hay gente que me dice: Padre, usted lo deja sin esperanza a uno. Qué bueno que se acaben esas esperanzas mundanas que no tienen fundamento. Porque la esperanza nuestra es Cristo. Es que la esperanza nuestra se basa en Jesús. ¿Tú crees que así vas a llegar directo al cielo? No, pues seguramente te salvarás luchando, sí. Pero cuando uno es esclavo al pecado le toca ir a purgar, a purificar, porque no, Dios nos quiere libres del pecado. Esa es la esperanza cristiana, libres del pecado. En la Eucaristía decimos en la liturgia: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que libres del pecado, libres, así lo predica la iglesia. Y algunos: no, Padre, Dios quiere que yo caiga para que me humille. Eso es falso, eso es falso, eso no es misericordia, eso no es amor, eso es una mentira del diablo. Dios quiere que tú experimentes su amor sin necesidad de caer en el pecado. Vayan, lean Eclesiástico 14:15. A nadie mandó a pecar. A nadie le dijo que era lícito pecar. Eso es una mentira del diablo. A Adán y Eva el Señor no les dijo que fueran y pecaran. Mentira, mentira del diablo. Dios nos quiere libres del pecado, y la verdadera liberación, la verdadera salvación en el corazón humano se da cuando llegamos a esa libertad del pecado. Ahí hay salvación. Y por eso nosotros no podemos hoy predicar una fe mentirosa y un evangelio que no coincide
con el Evangelio de Cristo. Si estamos muy enfermos todavía con el pecado, es un síntoma de que necesitamos rápidamente buscar la gracia del Señor y está para dárnosla. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Y ojalá el Señor mande muchos profetas que nos hablen de esto. Porque la cantidad de falsos profetas que hay hoy son muchísimos y están engañando a la gente. Muchos, muchísimos. Menos mal Benedicto XVI nos advirtió que el anticristo era muy amable, muy bondadoso, muy sereno. Que el anticristo sabía hablar bondadosamente. Era muy bonachón. Que el anticristo le apuesta al humanismo, al buen trato, a todo esto. Eso nos advirtió el Papa Benedicto XVI y nos lo ha advertido la Iglesia a través de su magisterio. Nosotros tenemos el tesoro más grande, la alegría más grande, que es a Jesús Eucaristía. Busquémoslo, porque Cristo Eucaristía es nuestra medicina, es nuestra salvación, es nuestra fuerza. Ahí está nuestra liberación. Busquemos al Señor y no nos vamos a quedar defraudados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,